¿Qué tal, chicos? Con todos, buen día. Vamos a ver en el tema de hoy el curso de geometría, lo que es, ¿no?, las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Muy bien, veamos por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, acá un triángulo rectángulo ABC recto en B. Muy bien, o sea, acá tengo un triángulo que está echadito, ¿no? Donde acá el ángulo B mide 90 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? En el triángulo de acá, donde mide 90 grados, voy a trazar acá una altura. Pero esa altura es la altura relativa ¿a quién? A esta hipotenusa. Muy bien, listo. Entonces, esa altura nos hace a que tenga por acá dos segmentos simples. Voy a llamarle acá que sea el punto H. Muy bien, pero primero vamos a darle nombres a dichos lados. Por ejemplo, acá si les A mayúscula, que sería entonces A minúscula, ¿no? Aquí sería entonces C minúscula y por acá sería B minúscula. De tal manera que esta altura que es relativa a esta hipotenusa, ¿no?, voy a llamarle el valor de H. Mientras que acá te forma acá dos segmentos simples que, por ejemplo, aquí llámale M, ¿no?, y acá llámale un valor N. Muy bien, entonces lo que se hace es lo siguiente. Esos segmentos, tanto M y N, tienen un nombre particular. ¿Sabes cómo se llaman? Se llaman proyecciones. Profesor, ¿y cómo sería eso? Por ejemplo, acá voy a suponer el caso que yo tenga por aquí, ¿no?, un pequeño segmento, ¿está bien?, que sea, digamos, acá A, B. Si yo le pongo por aquí un foquito, ¿ya?, que alumbre, entonces por aquí de repente que esté, vamos a suponer que acá esté la superficie, ¿no? Entonces ocurre lo siguiente: si yo pongo por acá un foquito que alumbre, entonces eso hace a que de repente por acá, ¿no?, proyecte una sombra. Proyecte una sombra, claro, ¿no? Si pongo acá un foquito, entonces genera aquí una sombra que va a dar acá a continuación, ¿no? De manera que sea, ¿no?, M y N. Este de acá, el de color verde. Entonces, ese MN vendría a ser la proyección. Profesor, una pregunta: ¿qué pasaría si de repente acá está la superficie, ¿no? Acá está la superficie, acá está, ¿no?, una lamparita o un foquito, digamos, ¿no?, y por acá esté de repente un segmento por aquí que sea, entonces acá que sea un segmento P desde P y acá que esté Q. Entonces, ¿cuál sería esa sombra? Ya pues, ¿no?, es como si fuera, por ejemplo, acá cuando lo alumbra, entonces, bueno, acá ya está proyectado en la superficie, no le hago nada, pero acá faltaría proyectar, ¿no? Entonces lo proyecto, ¿sí?, de esta forma y que mida 90 grados. Y que acá que sea, digamos, un punto R. Entonces ese segmento de acá, PR, más bien ese PR vendría a ser la proyección, ¿sí o no? Ajá. Entonces la proyección de PQ, ¿quién sería? PR. Entonces esa es una idea de lo que son proyecciones. Entonces aquí, por ejemplo, ¿quién sería la proyección de C? Ah, la parte baja, M. La proyección de A, la parte baja, N. Entonces va a haber una pequeña, ¿no?, relación entre ellos. A ver, van a haber ciertas propiedades que vamos a observar, de las cuales una de ellas es la siguiente, ¿no?, llamada como teorema de proyecciones o también teorema del cateto se le puede llamar. Por ejemplo, uno de los dos catetos, digamos que sea el de acá, el cateto C, está bien, al cuadrado, ¿a quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual simplemente, ¿sabes a quién? A su proyección M por la hipotenusa. Ah, ya. O sea, simplemente quedaría acá C cuadrado es igual a, ¿no?, el valor de su proyección, que es M, multiplicado por la hipotenusa, que vale B. Nada más. Así de simple. Profesor, pero él es cateto. Muy bien, pero él también es cateto. Entonces también podemos hacerlo ahí. Simplemente ese criterio. El cateto al cuadrado, o sea, en este caso A cuadrado, simplemente va a ser exactamente igual a su proyección. ¿Quién es su proyección? Su proyección de A, ¿quién sería? N. Entonces sería es igual a N por la hipotenusa, que vale B, de esa manera. ¿Y cómo eso lo puedes demostrar? Simplemente con pura semejanza. Por ejemplo, aquí, mira, ¿no?, si fuera así, entonces, ¿cómo yo lo puedo eso demostrarlo? Fácilmente. Por ejemplo, mira, ese triángulo de acá lo voy a dibujarlo aquí. ¿Qué te parece? Mira, por acá voy a dibujar acá, entonces, el triángulo, ¿no?, de esta forma, así. Es el mismo triángulo, ¿eh? Simplemente voy a dibujar acá el triángulo rectángulo para que observes cómo sale, ¿no? Por ejemplo, acá se ha trazado esta alturita, ¿sí?, por acá, ¿está bien? Y por acá sea A, B y C. La altura que vamos a pasar acá que sea C, él es A, ¿qué me dice acá? Y la parte básica mide B. Mientras que aquí vale el valor de M, N, ¿sí o no? Y el de acá es H. Muy bien, entonces
Tú puedes ahí observar, por ejemplo, que si es que acá mide alfa, ¿no? Y acá le pongo un ángulo beta, entonces alfa, a ver, acá como mide 90, alfa más beta, ¿cuánto suman? Suman 90, ¿sí o no? En el triángulo grande también, ¿no? Como alfa más beta, en el pequeño suman 90, en el grandazo, ¿no? Alfa, ¿cuándo sería este ángulo de acá? Sería beta, ¿no? Ves de que como él vale 90, entonces alfa más beta debe sumar 90, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no? Y te acuerdas que, por ejemplo, es más todavía, si acá es 90 y acá es beta, entonces él sería alfa, porque alfa más beta dijimos que era 90, ¿sí o no? Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, hay semejanza. Si yo veo dos triángulos donde dos ángulos son iguales, automáticamente los dos triángulos van a ser semejantes. Por ejemplo, aquí. En el triángulo que estás viendo acá, en el pequeño que estás viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Veo alfa y beta. Ah, ¿verdad, no? Y en el triángulo grande también veo alfa y beta. Entonces, los triángulos, el pequeño contra el grande, son semejantes. Por ejemplo, en el pequeño, donde mide 90, al frente está C. Sobre, y en el grande, ¿quién está? En donde mide 90, al frente está B. Ah, correcto. Es igual, regreso en el pequeño. En el beta, ¿quién está al frente? Está M. Mientras que en el beta, en el más grande, ¿no? En el beta al frente está C. Y simplemente por aspa, ¿no? C por C, C cuadrado es igual a ¿quién? A M por B. Tal y cual como se encuentra por aquí. De la misma manera, para saber el otro es lo mismo, ¿no? Se ve semejanza entre el triángulo, el blanco de aquí contra el grande y sale de la misma manera. Muy bien, entonces chicos acá sería, ¿no? El teorema, como le llaman, teorema del cateto o teorema de proyecciones, como quieras llamarlo, ¿no? Bien, ¿qué va, profesor? Bueno, también van a haber otros más. Por ejemplo, voy a hacer la relación que hay entre la altura relativa contra las proyecciones. Ah, muy bien. Simplemente se cumple lo siguiente, que la altura relativa, h cuadrado, ¿a quién va a ser igual? Va a ser exactamente igual al producto de las proyecciones, o sea, m por n. Ajá, el valor de m por n, nada más. Profesor, ¿y cómo se demuestra? Semejanza, lo mismo, ¿no? Semejanza él con él, adecuándonos según los lados y el problema y el teorema de acá sale, nada más. ¿Está bien? Listo, te dejo ahí para que tú si quieres lo puedes demostrar tú solito, solita. Bien, pasemos ahora acá. Hay otro teorema más, ¿no? Por ejemplo aquí, de lo que es, por ejemplo, los lados del triángulo rectángulo mayor con relación a la altura relativa a la hipotenusa. ¿Qué se cumple? Lo siguiente, que el producto de catetos, o sea, A por C, ¿está bien? El valor de A multiplicado por C debe ser exactamente igual a ¿quién? Al valor de la altura relativa con respecto por la hipotenusa, o sea, simplemente H multiplicado por B. Y nada más. La demostración es de la misma forma, con pura semejanza. Y por otro lado, también tenemos lo que es el teorema, el más conocido, el teorema de Pitágoras, donde tú simplemente relacionas los lados del triángulo rectángulo. Ya sabes que acá sería hipotenusa elevado al cuadrado, debe ser exactamente igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, simplemente a cuadrado más c al cuadrado, en estos casos de lo que son los catetos, nada más. Muy bien chicos, pasemos ahora acá a simplemente a unas pequeñas observaciones. Listo, como pequeña observación, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, acá, si tengo una semicircunferencia, ¿qué pasa, no? Si yo ubico, por ejemplo, un punto cualquiera a la semicircunferencia, por ejemplo, puede ser por aquí, por acá, ¿no? Digamos que sea, por ejemplo, por esta parte de acá, entonces, ¿qué pasa? Si yo trazo por aquí, por ejemplo, una cuerda del diámetro, ¿no? Una cuerda desde el extremo de acá, por ejemplo, acá una cuerdita, y por ejemplo acá trazo otra cuerda. Creo que es evidente que acá, por propiedad, ¿qué pasa? Que simplemente este ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados, ¿no? Claro, porque simplemente tú sabes de acá perfectamente, a ver, acá mide 90 graditos, nada más. ¿Por qué? ¿No? Porque simplemente, si acá lo completas 180 grados, la mitad es 90, ¿no? Entonces ahí se cumple que siempre, así lo ponga por acá, por aquí o por cualquier parte, siempre mide 90 grados. Entonces, viendo ello, tranquilamente puedo decir, ¿no? Si yo trabajo acá y digo, por ejemplo, acá trazo, tengo una semicircunferencia y por acá tengo, ¿no? Una alturita, ¿está bien? Acá entonces esta altura, y esa altura, ojo, a ver, voy a llamarle a que esa altura mida, por ejemplo, que mida h.
¿Está bien? Y ahora acá genera estos dos segmentos, ¿no? Llámale acá que sea un valor m y un valor n. Muy bien. Y acá se encuentra, ¿no?, esta altura que estamos diciendo. Entonces, ¿qué se cumple ahí? Bueno, creo que tranquilamente, ¿no?, podemos acá pensar y analizar de la siguiente manera. A ver, veamos. Veo, por ejemplo, aquí que si yo trazo acá esta cuerda y esta cuerda, ¿cuánto forma? Siempre forma 90 grados. Y si forma 90 grados, entonces tranquilamente puedo aplicar lo que hacíamos en relaciones métricas, ¿no? Por ejemplo, que la altura relativa, o sea, h al cuadrado, debe ser exactamente igual a ¿quién? Al producto de sus lados que están aquí, ¿no?, de la altura en esta parte de acá, o sea, m por n. Claro que si yo lo completo, serían proyecciones, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si yo lo completo acá y lo cierro, entonces forma un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, en forma práctica, en una semicircunferencia, esa alturita, ¿no?, es igual a ¿quién? Al producto de estos dos nada más, ¿no? Ya no hay la necesidad de trazar y formar el triángulo, porque ya sabemos de que tiene que formar necesariamente 90 grados. Muy bien, pero también a la vez puedo pensar lo siguiente, ¿no? Si yo, por ejemplo, trazo acá, tengo una semicircunferencia, ¿está bien? Por acá tengo una cuerdita, por ejemplo, por acá, y que justamente vaya a un extremo del diámetro. Entonces, digamos que esa cuerdita voy a llamarle a que mida, por ejemplo, el valor, digamos que sea x, ¿está bien? Y entonces esa cuerda, justamente voy a trazar acá y voy a formar acá, o bueno, ¿no?, digamos a ver aquí, trazo una alturita, ¿está bien? Esa alturita, ¿correcto? Y esa alturita entonces te forma, por ejemplo, acá, o bueno, está generando, mejor dicho, ¿no?, acá esta proyección que valga un m, y todo el diámetro voy a llamarle a que mida un valor n. Entonces, ¿qué se podría cumplir ahí, no? Si yo lo cierro, yo sé que hay un triángulo rectángulo y se cumple el teorema del cateto, ¿no?, que sería, si lo cierro, formando 90 grados, le sería un cateto. Entonces sería este valor x, ¿no?, al cuadrado, debe ser exactamente igual a ¿quién? Bueno, profesor, si yo lo formo acá, él sería una proyección. Este de acá, la hipotenusa. Entonces simplemente quedaría al valor de m, ¿no?, multiplicado por todo que vale m. En este caso sería, ¿no?, la cuerda al cuadrado sería igual a su proyección por el diámetro, ¿no? ¿Y cómo se demuestra? Simplemente cerrando triángulo rectángulo y aplicamos el teorema del cateto y se acabó. Muy bien, chicos, pasemos ahora acá a los siguientes ejercicios. En el número 1, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Calcular cuánto vale x y me dan este dibujo. Bien, entonces yo veo que acá tengo, por ejemplo, en el triángulo rectángulo ABC tengo un cateto. Tengo acá que mide 3 y acá que mide 9. Creo que el 3 con respecto al x es, creo, su proyección, creo, ¿no? La proyección de x es el 3. Ah, ¿verdad, no? Y acá tengo, si yo sumo 3 más 9, tengo la hipotenusa. Ah, ok. ¿Y cuánto mide aquí la hipotenusa? Sería, ¿cuánto? 3 más 9 es 12, creo, ¿no? Entonces por acá, ese segmento de acá mide el valor de 12. Muy bien. Entonces creo que ya sabemos qué hacer, ¿no? El teorema del cateto, hoy también llamado de la proyección, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo asemejamos aquí, sería, ¿no?, el cateto al cuadrado es igual a su proyección por el total, que es la hipotenusa. En este caso sería, ¿no?, aplicando sería, entonces, x elevado al cuadrado es igual a su proyección, que sería 3, multiplicado por la hipotenusa, que sería el valor de 12, ¿no? Ya pues 3 por 12 sería, ¿cuánto? 36. Donde simplemente la raíz cuadrada de 36, ¿cuánto vale? Simplemente el valor de 6. Y se acabó. Nada más, chicos. Pasemos ahora al ejercicio número 2. Siguiente, nos dice calcule cuánto vale x. Y ojo de que x en el triángulo, ya que el triángulo es un triángulo rectángulo, x sería ¿quién? Sería la altura relativa a la hipotenusa, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, y tome en cuenta de que acá serían 2 y 8, serían ¿quiénes? Serían las proyecciones. Entonces aplicamos lo que era aquí, ¿no? La altura relativa al cuadrado, aquí es igual al producto de las proyecciones. Entonces, en este caso quedaría de la siguiente forma, ¿no? O sea que x elevado al cuadrado debe ser igual al producto de las proyecciones. O sea, simplemente el 2 multiplicado por 8. Donde 2 por 8 es 16, o sea que x al cuadrado sería 16, ¿sí o no? Donde simplemente, ¿cuánto vale ahí el valor de x? Simplemente el valor de
4. Así de simple y sencillo, chicos. Pasemos ahora en el número 3. ¿En qué nos dice en el número 3? ¿No? Dice calcule cuánto vale x. Tomar en cuenta por si acaso de que x es esta alturita. Profesor, ¿se parece al anterior? Bueno, si tuviese yo las proyecciones sería estupendo, ¿no? Pero no tengo nada ahí. Muy bien, entonces para eso creo que hay otra propiedad, ¿no? ¿Correcto? Se puede ver por ahí, sería, ¿no? Si yo relaciono en el triángulo los tres lados, o sea, los catetos y la hipotenusa con respecto a la altura relativa. ¿Cómo era? Producto de catetos es igual a la altura relativa por la hipotenusa. Pero, oh sorpresa, no tengo la hipotenusa. Muy bien, digámosle que acá, por ejemplo, no tengo un valor, o bueno, vamos a llamarle que valga un valor m, ¿está bien? Listo, no lo conozco. Pero no hay problema, porque mira, si tú tienes un triángulo rectángulo y tienes dos catetos, tú puedes sacar la hipotenusa. ¿Con qué teorema? Con el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Ah, perfecto, entonces tú puedes poner acá que por Pitágoras, por Pitágoras, podemos hacer lo siguiente. Simplemente que m, ¿no? Acá sería, para saber cuánto vale m, porque no lo conozco, ¿no? Sería entonces acá m elevado al cuadrado, ¿está bien? M cuadrado es igual a la suma de catetos al cuadrado, o sea, 9 al cuadrado más 40 al cuadrado. Tú lo resuelves todo normal y ¿cuándo sale m? Simplemente sale ¿cuánto? A ver, 81, 1600, 1600 más 81, 1681. Saca la raíz cuadrada y te quedaría simplemente el valor de 41. Ah, muy bien, o sea que m valdría 41. Ahora, si tú conoces los triángulos pitagóricos, normal, ¿no? Porque esto viene de un triángulo pitagórico, ¿correcto? ¿De qué triángulo, profesor? Simplemente este de acá, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, este triangulito, donde, a ver, acá hay un triángulo. Es muy conocido el triángulo. Así como hay triángulo del 3, 4, 5, también hay el 13, 12, 13, 12, 5. También hay uno donde acá es 9, acá es 40, y acá sería ¿cuánto? 41, que es justamente este caso. Si tú lo recuerdas, mejor todavía, bacán, lo pones, ya te ahorras de hacer Pitágoras. Pero bueno, en este caso lo hemos puesto por si acaso, y luego después, como ya tengo la hipotenusa, puedo saber, ¿no? Luego con la propiedad de las relaciones métricas, que era producto de catetos, o sea, 40 multiplicado por 9 debe ser igual a la altura relativa, que es x, multiplicado por la hipotenusa, que es 41. Listo, sería 360 es igual a 41x, donde simplemente el valor de x, ¿cuánto vale? 360 sobre 41. No hay tercia, no hay nada. Así como lo ves, así nada más queda, simplemente. Listo, chicos, pasemos ahora al número 4. El siguiente caso, por ejemplo, dice ahí, ¿no? ¿Cuánto mide? O bueno, ¿no? Calcula cuánto mide el radio, tomando en cuenta de que aquí el punto O, ¿no? Aquí el punto O dice que es el centro, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo podemos sacar acá el radio? Bien, podemos hacer de la siguiente forma, ¿no? Puede ser de varias maneras, ¿no? Uno puede ser de repente, el radio lo puedo llevarlo aquí, ¿no? Y acá formaría R y sería un triángulo rectángulo, ¿no? Donde la hipotenusa es R, el cateto que yo veo acá es 8, y como acá es el radio, pero voy a quitarle 1, entonces esta parte de acá sería R menos 1 y formaría un triángulo rectángulo de R, ¿no? Donde la hipotenusa es R y los catetos serían ¿quién? El 8 y R menos 1, ¿no? Esa es una manera y ahí aplico Pitágoras. Otra manera puede ser como el caso particular que habíamos visto, ¿no? Hace un momento, ¿no? Por ejemplo acá, de la semicircunferencia, ¿está bien? Podemos poner lo siguiente. Simplemente la altura al cuadrado es igual a las dos, al producto de estos dos, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Si no me acuerdo, por aquí nomás, ¿no? A ver, habíamos dicho hace un momento, ¿no? Por ahí habíamos hablado hace un momento que si yo tengo acá una semicircunferencia, entonces aplicamos lo siguiente. A ver, acá, semicircunferencia por acá, y tenía, digamos que sea por aquí, ¿no? A ver, una alturita, está bien, que sea por acá, que sea, digamos, a ver, que esa altura mira h, ¿no? Si acá mide, por ejemplo, h y genera acá m y acá genera n, que se cumplía que h al cuadrado es igual a m por n, ¿no? Ese era lo que justamente
lo habíamos puesto, ¿no? Ahí como una pequeña observación, ¿correcto? Muy bien, entonces con ello tranquilamente podemos ahí atacar este problemita que tú ves acá, donde h sería el 8 al cuadrado es igual a el producto de m por n, pero este del lado de acá no lo tengo, ¿sí o no? Faltaría sacar entonces este ladito que yo veo acá. Pero no te preocupes, porque justamente acá estamos viendo que si él es R y él es R, el diámetro ¿cuánto mide? Mide entonces 2R, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? Pues no, claro, si es R con R, 2R. Pero al 2R voy a quitarle este 1 y sería esta parte de acá, que te formaría simplemente 2R menos 1. O sea que esta parte de acá sería entonces 2R menos 1. Y listo, aplicamos lo que ya vemos ahí. Y sería, a ver, podemos ponerlo por esta parte, ¿no? A ver, sería acá, por ejemplo, ¿no? 8 al cuadrado es igual al producto de ellos dos, ¿no? O sea, sería 1 por ¿cuánto? Por 2R menos 1. Listo. ¿Qué queda ahí? Sería simplemente 64 es igual a quién? 1 por cualquier cantidad es la misma, o sea, 2R menos 1. Donde él pasa a sumar sería ¿cuánto? 65. Entre 2 quedaría R como si fuera entonces 65 medios. Nada más. Así de simple. ¿Correcto, chicos? Nada más. Pasemos ahora acá en el número 5. Mira, es similar, me parece, ¿sí o no? Claro, entonces podemos ya atacarlo de ese sentido. Por ejemplo, podemos poner acá, ¿no? La altura relativa sería ¿quién? Sería 5, ¿no? Ya de frente, ¿no? Sería entonces acá 5 al cuadrado es igual al producto de estos dos. O sea, de este producto, pero tú sabes que todo el diámetro, ¿cuánto mide? 2R. Quítale 1. ¿Cuánto mide acá entonces el AH? 2R menos 1. Ah, muy bien, entonces multiplico los dos, ¿no? Quedaría acá entonces 2R menos 1 multiplicado ¿por quién? Por 1. Pero tú ya sabes que toda cantidad por 1 es la misma, ¿sí o no? Entonces quedaría así. Quedaría 25 es igual a 2R menos 1. Donde pasa a sumar sería 26. Y entre 2 sería 13. O sea que R quedaría simplemente el valor de 13. Así de sencillo, chicos, ¿correcto? Pasemos ahora en el número 6. En el siguiente caso dice calcula cuánto vale X y creo que es muy obvio, ¿no? Como veo acá un triángulo rectángulo y tengo los tres lados de ese triángulo, creo que aplicando Pitágoras sería todo, ¿no? Claro, pero simplemente con eso hay que recordar, por ejemplo, acá lo que es un binomio cuadrado, ¿no? Porque acá sería, a ver, antes de ello, por ejemplo, acá aplicando Pitágoras, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá sería acá, ¿no? Acá sería Pitágoras, aplicando Pitágoras sería, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, o sea, 2x más 3, ¿correcto? Elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, x al cuadrado, ¿no? ¿Con quién? Con 3x menos 3 al cuadrado. Muy bien, simplemente lo que tú debes acá recordar es lo siguiente, ¿no? Aplicando un poquito de álgebra, tú ya sabes, a ver, por aquí, por ejemplo, ¿no? A queda igual a más b elevado al cuadrado, simplemente el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, ¿no? Más el segundo al cuadrado. Profe, una pregunta, y si fuera menos, simplemente el menos va a ser en el medio, ¿no? Si acá es menos, acá es menos. Ajá, listo. Entonces con ello, ¿no? Con esto de acá, simplemente vamos a atacar ese problemita. Entonces estamos en capacidad de ya aplicarlo, ¿sí? Entonces quedaría de la siguiente forma. A ver. El primero al cuadrado sería 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. 2x por 3 es 6x, el doble sería ¿cuánto? 12x. Más el segundo al cuadrado sería ¿cuánto? 9, ¿no? Muy bien, seguimos por acá y sería es igual a x al cuadrado más lo mismo que has hecho acá, hazle ahí. Ah, ya claro, ¿no? Sería acá entonces 3x al cuadrado sería ¿cuánto? 9x al cuadrado. Menos, ahora acá es menos en el medio, el doble del primero por el segundo. Si multiplicando es 9x, el doble 18x. Más el segundo al cuadrado que es 9. Ya está. Simplemente de ahí sería cuestión de operar y se acabó. A ver, x cuadrado más 9x cuadrado sería 10x cuadrado.
10x cuadrado menos 4x cuadrado, 6x al cuadrado. Tomar en cuenta, claro, que acá 9 con 9 se canceló, ¿sí o no? Ah, claro, sí o no. ¿Está bien? Listo. Y ahora él pasa a sumar. ¿Y es igual a cuánto? A ver, 12x más 18x es ¿cuánto? 30x, ¿no? 30x, ya está. 30x por aquí. Listo. Donde ya sabes que acá un x se va con un x de aquí y quedaría así, ¿no? Quedaría 6x es igual a 30. Baja a dividir, por lo tanto, ¿cuánto vale x? Simplemente el valor de 5, nada más. Y bueno, simplemente ahí quedaría. ¿Está bien? Nada más. Muy bien, también podemos sacarlo de la siguiente forma, ¿no? Si quieres, tú también puedes tantear, ¿no? O sea, darle valores, ¿no? Y de repente puede ser un triángulo pitagórico, ¿correcto? Bueno, ya depende de cada uno. ¿Está bien? Listo, pasemos ahora en el número 7. En el problema número 7 dice lo siguiente: calcule cuánto vale x y me dan este gráfico, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer ahí, como el problema número 6 es, como tengo un triángulo rectángulo y tengo los lados del triángulo rectángulo, poder hacer el teorema de Pitágoras, ¿no? Claro, entonces ahí aplicando, ¿no?, el teorema de Pitágoras, ¿no?, ¿qué se puede ahí aplicar? Simplemente que la hipotenusa, o sea x más 10 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea x al cuadrado, en este caso de acá, con el otro cateto que es x más 5 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahí aplicamos un poquito de álgebra, como estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, acá sería ¿quién? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. X por 10 sería 10x. El doble, 20x. Más el segundo al cuadrado, que sería, x al cuadrado sería 100, ¿sí o no? Ahí está, muy bien. Entonces quedaría, por ejemplo, por acá, es igual a x elevado al cuadrado sumado más binomio al cuadrado, de la misma forma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aplicando quedaría, ¿no?, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, x por 5, 5x, el doble, 10x, más el segundo, 25 al cuadrado. Listo, perdón, 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado, ¿qué sería cuánto? 25, ¿no? 25. Listo, entonces creo que es evidente que por acá lo único que se puede hacer ahí de repente es simplificar, ¿no? Entonces se va x cuadrado con x cuadrado, se cancela. Muy bien, pero ojo de que me queda un x cuadrado. Entonces se queda el x al cuadrado que tú ves ahí. Y este 20x pasa a restar menos 10x. Este 100 pasa a restar 25 menos 100 menos 75. Como todos se fueron, igual a 0. Voy a ponerlo acá, que es lo mismo, y ya sabes qué hacer. Tu instinto ahí te dice de que vas a hacer el aspa simple. Ah, ¿verdad, no? Entonces, por ejemplo, por acá, x por x, dos números que multiplicados te puedan dar 75 y que operados te puedan dar 10. 25 por 3, pero 25 y 3 no dan 10. Lo que puede ser sería, entonces, sería 15 por 5, ¿sí o no? Claro, te da 75 y la diferencia te da justamente 10. Pero ojo, debe salir menos 10. Entonces, ¿quién de los dos debe ser el negativo? ¿El 5 o el 15? El 15, ¿no? Para que sea menos 15 más 5 menos 10. Y justamente ahí, muchachos, te das cuenta que en el aspa simple, ¿no?, sí coinciden. Entonces, lo que tú simplemente haces es acá agrupar en cada uno. A cada factor lo igualas a 0. O sea que 15, x menos 15. X menos 15 es igual a 0. O si no, el otro, que x más 5 es igual a 0. Tú acá, por ejemplo, despejas cuánto vale aquí x, el valor de 15. Por acá despejalo, el valor de x cuánto vale, menos 5. Aquí tú le vas a hacer caso, ¿al 15 o al menos 5? Al 15, sí o no, claro, esa es tu respuesta. El de acá, no. Profesor, ¿y por qué no? Porque menos 5 es una longitud y menos 5 no puede ser negativo. Toda longitud, como debe ser siempre, positiva. Muy bien. Ahora sí, pasemos, por ejemplo, en esta parte. Mira, dice acá lo siguiente, dice, ¿no? En el triángulo ABC tiene de perímetro igual a, o sea, el perímetro es la suma de todos los lados, ¿sí? Muy bien. Dice que su perímetro es igual a AC, acá este lado AC, sobre raíz cuadrada de 3 multiplicado por 2 menos raíz cuadrada de 3. Sabiendo y tomando en cuenta de que AB es igual a BC, muy bien, o sea, AB igual BC, o sea, es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Muy bien, entonces con ello calculo cuánto vale alfa más teta. Muy bien, lo que podemos hacer aquí es colocar todos los datos que tú ahí observas. Por ejemplo, acá podemos apreciar de que, como acá dice de que AB, este lado AB es igual al lado BC, entonces, ¿qué triángulo es ese de ahí? Isósceles, ¿sí o no? O sea que, por ejemplo, si acá mide un valor M, entonces que también vale M.
Claro, muy bien. Y como todo isósceles, ¿no? Si aquí vale alfa, entonces aquí también debe ser ¿cuánto? Debe ser alfa. Listo. Entonces, como tú eres un Saiyajin de clase alta, tú vas a decir lo siguiente, que en todo isósceles, yo sé que tranquilamente, si yo trazo la altura, esa altura en qué se convierte automáticamente. Se convierte, ¿no? En mediatriz, mediana, bisectriz, todo, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? O sea que los dos lados de acá, si te trazo una altura, los dos lados deben ser exactamente iguales. O sea que simplemente, si es que aquí, por ejemplo, mide un valor n, entonces el otro valor también vale ¿cuánto? Vale n. Ah, perfecto, muy bien. Entonces hasta ahí está todo conforme, ¿no? Bien, profesor, ahora sí, ¿qué hacemos luego? Bueno, hay un dato que nos estaban diciendo, ¿no? Me decían de que el perímetro de todo esto de acá, o sea, a ver, el perímetro me dice que es igual a AC. ¿Pero cuánto vale AC? N más N, 2N. Ah, ya, ¿verdad, no? 2N sobre, acá dice raíz cuadrada de 3 por 2 menos raíz cuadrada de 3. Muy bien. Pero yo sé, profesor, que el perímetro simplemente es la suma de todos los lados, ¿no? O sea, sumaré M más M, 2M. Allá, 2M más el otro de acá, que sería ¿cuánto? 2N. Dice que ello debe ser exactamente igual, muchachos, acá a 2n sobre raíz cuadrada de 3 por 2 menos raíz, no, perdón, claro, raíz cuadrada de 3 por 2 menos raíz cuadrada de 3. Hasta ahí todo está conforme, ¿sí o no? Muy bien, entonces, ¿qué hago ahora ahí? Bueno, creo que entonces, profesor, simplemente me dejo llevar y acá le sacan la mitad. Quedaría acá entonces m más n es igual a n sobre... ¿Qué te parece si esta raíz de 3 solamente sube? Ah, ok, muy bien, que solamente sube acá raíz cuadrada de 3. Y esta de acá se queda ahí, 2 menos raíz cuadrada de 3. ¿Y por qué, profesor? Porque justamente vamos a aplicar un poquito de álgebra. Siempre geometría con álgebra van de la mano, siempre, ¿no? Entonces, cuando tú ves acá una fracción de esta forma, ¿qué haces? Tu instinto arácnido te dice lo siguiente. En una fracción no puede haber un radical abajo. Para que se vea, ¿qué haces? La conjugada, ¿sí o no? Se crea una diferencia, ahora le pondré una suma. Profesor, ¿y por qué hace eso? Porque la idea es que cuando yo haga acá la diferencia de cuadrados, creo que ahí se puede despejar, ¿sí o no? Por ejemplo, acá, diferencia de cuadrados sería 2 al cuadrado menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Ah, cierto, cosa que justamente acá el cuadrado con su raíz se va. Acá es 4 menos 3, ¿cuándo te da eso? Eso te da el valor de 1. Como es 1, toda cantidad entre 1 es la misma. Entonces, voy a aprovechar por mientras que este de acá afecta en cada uno y te quedaría como, a ver, raíz cuadrada de 3 por m, raíz cuadrada de 3m, más raíz cuadrada de 3 por n, se junta raíz cuadrada de 3m, ¿sí o no? Allá debe ser igual, bueno, esto de acá es 1, a ver, voy a poner este 1 para que no me interrumpa. ¿Sí? Aquí, por favor, esta parte de acá, voy a ponerla aquí, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí, por si acaso, ¿no? Equivale a 1, ¿no? Muy bien, entonces quedaría, este de acá afecta también, ¿no? Hay que aprovechar lo que tengo ahí. Esta n afecta en cada uno y quedaría de la siguiente forma, ¿no? Quedaría acá 2 por n, 2n, más raíz cuadrada de 3 por n, raíz cuadrada de 3n. Ah, profesor, me parece que acá se cancela, creo, ¿no? Claro, mira, son iguales. Se cancela, profesor. Ah, cierto. Entonces me quedaría así. Atención a esto. Quedaría de la siguiente manera, ¿no? Quedaría raíz cuadrada de 3m es igual a 2n. Listo. Profesor, ¿pero qué hago ahí? No saco nada. Claro que sí, vas a sacar algo. Puedes sacar una relación. Mira, por ejemplo acá, m se queda y el n baja. Es igual. Acá, si él bajó, se queda el 2. Y acá, esta raíz de 3 que baje. Profesor, ¿y ahora qué hago? Ya, pues en aritmética te he enseñado eso, ¿no? Si yo tengo una fracción, tranquilamente acá, por K y por K. Ah, cierto, ¿no? Entonces quedaría acá, por ejemplo, ¿cuánto vale M? 2K. Entonces, M vale ¿cuánto? El valor de 2K. ¿Cuánto vale N? K raíz de 3. N vale entonces K raíz, profesor. Me parece que ese triángulo de acá es muy conocido. Triángulo rectángulo. Hipotenusa, 2K. K raíz de 3, profesor, tengo desconocido, este de aquí vale K. ¿Y por qué? Porque te has dado cuenta que es un triángulo notable, ¿no? De 30 grados y 60. Profesor, pero como acá fue partido por la mitad, por lo mismo que esa altura en un triángulo isósceles, él también mide 60. Conclusión, profesor, tu problema creo que ya terminó.
Porque te están pidiendo cuánto vale alfa más teta. Ah, perfecto. Entonces, simplemente lo que tú haces es lo siguiente, ¿no? Simplemente acá, chicos, entonces piden, ¿qué me están pidiendo, profesor? Como te estaba comentando, te piden alfa más teta. Alfa más tetita. ¿Cuánto vale alfita? Alfita vale, ¿no? 30 graditos. Ah, ¿verdad? ¿No? 30 graditos. Mientras que tetita, ¿cuánto vale? 60 más 60, 120. ¿Cuánto es la suma de ambos? Simplemente 150 grados. Así de simple y práctico. Nada más, chicos. ¿Correcto? Listo. Sería todo entonces. Hasta la próxima, chicos.